Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Sí? ¿Acostumbrándose? Ahí les vamos cambiando las cosas cada domingo, ¿se fija? Para que no caiga en rutina últimamente, pero bueno, vamos a reanudar con el tema número 40 de esta serie. Y a este tema yo le he puesto un llamado al arrepentimiento. Ese es el tema que vamos a tocar en esta tarde. Ahora sí que el Señor conoce aquí los corazones. Yo le pido que usted reciba la palabra y si el Señor le está hablando, entonces usted dé una respuesta a Dios. ¿De acuerdo? Vamos a leer Hechos 17, vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 31, ¿de acuerdo? Hechos 17, del versículo 23 hasta el versículo 31. E inmediatamente después hacemos una oración. Está hablando el apóstol Pablo y dice: porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de sus propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Padre nuestro y amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros, porque ciertamente no estás lejos de todos nosotros, estás cercano a nosotros, nos has traído a este lugar para congregarnos en tu nombre y que tú hagas cosas en nuestras vidas, nos abras el entendimiento, cambies nuestro corazón, afirmes nuestra fe en ti, y queremos estar dispuestos y atentos a todo lo que tú quieres producir. Danos la gracia, la sabiduría para poder recibir tu palabra, y a mí, Señor, yo te pido que me des también de tu gracia y de tu temor para hablar con misericordia y verdad. Bendice este tiempo, bendice nuestras vidas, escudriña nuestros corazones y cumple tu propósito, amado Dios, que tu gloria resplandezca en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Un llamado al arrepentimiento. Habíamos estado anteriormente viendo algunos temas relacionados precisamente con este discurso del apóstol Pablo a los griegos en Atenas, y de cómo el apóstol Pablo comienza a darles a conocer al Dios que ellos no conocían, un Dios que es totalmente distinto a todos los dioses que en ese momento ellos tenían, y que en cierto modo eso captó la atención de los atenienses, especialmente de los epicúreos y de los estoicos. Y llega el culmen o el fin de este discurso haciendo un llamado al arrepentimiento. Ahora, este llamado al arrepentimiento nos habla precisamente de la bondad de Dios y de su amor para con el mundo. A veces no nos gusta que nos digan arrepiéntete. Dile que tienes a un lado, arrepiéntete. Pero díselo. Muchas veces no nos gusta esa palabra, pero realmente esa palabra, hermanos,
lo que hace es enseñarnos de la bondad y del amor de Dios para con el mundo, para con todos nosotros. Nos ha concedido el arrepentimiento y eso es algo que nosotros tenemos que valorar, algo que tenemos que considerar en nuestras vidas. No pudiera ser posible la salvación sin que hubiera posibilidad de arrepentimiento. En esa bondad y en ese amor, Dios llama al mundo al arrepentimiento para la salvación de sus almas. Ahora, Dios mismo proveyó en Cristo Jesús el medio por el cual nosotros podemos ser salvos de la ira de Dios en el día del juicio al acudir en arrepentimiento a Él. Y todo esto es por medio de Cristo Jesús. La cuestión está que gran parte del mundo, y me refiero tanto al mundo secular como al mundo cristiano, porque ya hay un mundo cristiano totalmente, incluso en ocasiones ajeno a la palabra de Dios, pero gran parte de este mundo, tanto secular como cristiano, no solamente en nuestros días o nuestra generación en este siglo, sino a través de toda la historia de la humanidad, vive en una gran ignorancia acerca de Dios. En una gran ignorancia. Tal y como aquellos hombres epicúreos y estoicos tenían sus propias opiniones en cuanto a la divinidad, también en nuestros días el hombre, y a través de toda la historia, tiene sus propias opiniones en cuanto a quién es Dios, cómo actúa Dios y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y es una multitud de opiniones, de manera que cada uno crea un Dios conforme a su pensamiento, o como lo leímos hace un momento, conforme a la imaginación de hombres. Aceptan sus propias opiniones y no solamente eso, el hombre está cómodo con las opiniones que tiene acerca de Dios. Sin importar si aquello que opina o aquello que piensa o que siente es verdad o no. Simplemente lo que quiere es saber que hay un ser supremo que está a su disposición. Aunque la mentira lo condene por toda la eternidad. Bueno, esto produce que gran parte del mundo viva ignorando este llamado al arrepentimiento que Dios les hace a través de la predicación del Evangelio. El mundo vive constantemente ignorando a Dios y el mensaje del Evangelio, lo que produce que se condenen a sí mismos o produce para sí mismos una condenación que es eterna. Pablo nos habla de este mensaje, el mensaje o el llamado del arrepentimiento, al finalizar su predicación a los griegos, porque, mis hermanos, la fe y el arrepentimiento están totalmente ligados. La fe y el arrepentimiento están totalmente ligados. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrepentimiento es parte fundamental del mensaje del Evangelio. Como lo decía hace un momento, a la gente no le gusta escuchar esto, pero es parte fundamental. Si tú le estás predicando el Evangelio a una persona, pero no mencionas el arrepentimiento, déjame decirte que no estás predicando el Evangelio. Tú estás hablándole de cosas que tú crees que son buenas moralmente quizá, pero no estás hablando el Evangelio. El Evangelio fundamentalmente tiene que ver con el arrepentimiento. Es parte esencial del mensaje de la salvación. Ahora, el arrepentimiento es la primera prueba de una manifestación de fe. Es la primera prueba. Así fue presentado por el Señor Jesucristo cuando Él comenzó a predicar el Evangelio, haciéndole una invitación a los hombres, un llamado a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15. También fue presentado el arrepentimiento como un sinónimo del Evangelio antes de ascender a los cielos y dejarnos la encomienda o la gran comisión. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 46.
Lucas 24, 46. Recordemos que en Mateo nos habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he hablado. En Marcos se menciona como id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será perdonado. Pero en Lucas, en el evangelio de Lucas no se menciona de esta manera. Dice Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, que Jesús está presentando la encomienda de la predicación del Evangelio como un mensaje de arrepentimiento y perdón. Y así tenemos nosotros que ver el arrepentimiento también como una parte fundamental del mensaje del Evangelio y como la primera prueba de la manifestación de una fe en aquel que nos esté escuchando o en aquel que esté escuchando la palabra de Dios. Es lo que Pablo estaba haciendo con los griegos atenienses. Estaba terminando de compartir el Evangelio, haciéndoles un llamado al arrepentimiento. Después de presentar la grandeza de Dios, aquel Dios que era totalmente desconocido para aquellos hombres gentiles, pero también aquel Dios que Él mismo se ha revelado porque quiere ser conocido en medio de los hombres, expresa que el conocimiento de ese Dios demanda arrepentimiento. Al mismo tiempo, hermanos, el arrepentimiento es algo que la ignorancia no justifica. Pablo les está diciendo que antes de conocer a Dios necesitaban arrepentirse y ahora después de haberlo conocido por medio de la presentación del apóstol Pablo o de su discurso, igualmente necesitan arrepentimiento. El conocimiento de Dios lo demanda y la ignorancia, mis hermanos, no lo justifica. El hombre necesita arrepentirse. Recordemos que Pablo les habla de Dios como el Dios creador de todas las cosas, es decir, aquel Dios que tiene potestad sobre todo, porque Él lo formó, Él nos creó también a nosotros. Ahora ese Dios es autosuficiente. Le dice que no hay nada que nosotros podamos ofrecerle que Él necesite, sino que Él mismo es suficiente en Él. Al mismo tiempo, este Dios es soberano, es decir, hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, donde quiere y porque quiere, en el mundo, porque le pertenece a Él, pero todo lo hace basado en su carácter, que es santo, justo, un carácter de amor, y que al mismo tiempo ese Dios quiere tener una relación con el hombre, de manera que está cercano a Él. Bueno, todo esto, mis hermanos, demanda que el hombre le dé una respuesta a Dios. Todo esto demanda que no pensemos que Dios es semejante a nosotros. Dios no es en nada semejante a ti y a mí. Absolutamente en nada, como para querer rebajar su gloria a un nivel de hombres. Más bien, todas estas cosas deben de ayudarnos a acudir a Él para buscar a Dios en la forma en la que Él quiere ser buscado, en la que Él demanda ser buscado, en la forma en la que Él es digno de ser buscado, no conforme a nuestros propios pensamientos, razonamientos, a nuestros propios sentimientos, los cuales comúnmente son demasiado superficiales.
Porque pensamos que con venir a la iglesia es suficiente para toda la semana, ¿sí o no? Ya no volvemos a tocar las Escrituras, ya no volvemos a meternos a comunión con Dios, porque nuestros pensamientos y sentimientos son superficiales. Y cuando nosotros dejamos de ver ese Dios revelado, nosotros no le damos la respuesta que Dios espera, porque pensamos que Dios se conforma con nuestras migajas. Y esto es una gran equivocación, es una ignorancia en la que el mundo vive. Es una ignorancia en la que el mundo está condenado a pasar una eternidad apartado de Dios. Mis hermanos, Dios se ha dado a conocer de muchas formas y de muchas maneras, hablándonos por medio de su poder, hablándonos por medio de su gloria, a través de la creación, a través de los santos hombres de Dios que anunciaron su venida, y en su forma más gloriosa a través de su Hijo, de su unigénito, Jesucristo, quien es Dios por los siglos de los siglos, y nos ha hablado constantemente a través de todos los que le siguieron y creyeron en Él, y hasta el día de hoy sigue hablándonos para que lo conozcamos en la forma en la que Él quiere ser conocido y nosotros le demos la respuesta que Él demanda de cada uno de nosotros. Porque esa revelación de su gloria demanda para todos y cada uno de los hombres que habitan sobre la faz de la tierra y a través de cada generación una respuesta. Cada hombre tiene la responsabilidad de darle una respuesta a Dios a causa de su bondad, de su paciencia, de su tolerancia para con sus propios pecados. ¿Cuántos creen que Dios ha tenido paciencia para contigo? Bueno, ha mostrado bondad, tolerancia, amor. Bueno, todo eso te hace responsable de darle una respuesta a Dios. Una respuesta al Evangelio, una respuesta de fe en su nombre y que es evidenciada principalmente por el arrepentimiento. Y eso lo debemos de experimentar todos y cada uno de los que estamos aquí, que ya hemos escuchado del Evangelio o que nos decimos mayormente cristianos. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento nos habla de un cambio de mente, un cambio de actitud. Y eso es lo que se nos demanda cuando nosotros conocemos a Dios. Cuando hemos palpado su bondad, su paciencia, su tolerancia, su amor, se nos demanda que cambiemos de manera de pensar, de manera de sentir. Habla de cambiar de manera de vivir, hermanos. Por eso tú ves tanto pseudocristiano que dice creer en Dios, pero jamás cambia su manera de vivir, porque no ha manifestado la principal prueba de una fe salvífica, es decir, el arrepentimiento. Que su forma de pensar y su actitud, su forma de vivir realmente cambien. Pero es algo que tú y yo debimos de haber experimentado. Y no solamente al inicio de nuestra salvación, sino durante el proceso de nuestra santificación. Constantemente nuestra mente va siendo renovada por la palabra y nuestra vida va siendo formada para ser cada vez más semejantes a Cristo Jesús en toda nuestra manera de vivir, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros sentimientos, emociones. Nos habla de ir en una dirección contraria a la que íbamos antes. Eso es arrepentimiento. Antes íbamos en pos de nuestros propios deseos, los buscábamos, nos aferrábamos a nuestra soberbia y a nuestras vanidades. Ahorita ya no. El Señor y el conocimiento de su nombre nos tiene que hacer cambiar nuestra manera de pensar y nuestras actitudes. De manera que si antes íbamos en pos de nuestras vanidades, estemos dispuestos a dejarlas para ahora ir en pos de la voluntad de Dios. Si antes nos aferrábamos a nuestro orgullo, ahora conocer a Dios nos debe de provocar una humillación delante de Él. Son cosas que se producen
cuando hemos recibido el llamado al arrepentimiento. Cuando el Señor verdaderamente está produciendo cosas en nuestro corazón. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de vida que está basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento en cuanto a la perspectiva que tenemos del pecado y de la rectitud. Eso es arrepentimiento. Cambia nuestra forma de ver el pecado, cambia nuestra forma de ver a Dios y automáticamente cambia toda nuestra manera de vivir. ¿Cuánta? Toda nuestra manera de vivir. Y es lo que Pablo les está enseñando a estos atenienses. Tienen que arrepentirse de toda su ignorancia, de andar durante toda su vida apartados del conocimiento de Dios. Porque así es como el hombre vive, hermanos. El hombre vive en ignorancia. Pero la ignorancia no justifica nunca a nadie. ¿Verdad que no? Quizá algún hombre pueda pasarte por alto algo porque ignorabas alguna cosa, pero Dios no. Dios jamás va a pasar por alto nada justificando por ignorancia. Es nuestra responsabilidad conocer a Dios, conocer su voluntad y darle una respuesta a Él. Yo recuerdo mucho una frase que incluso lo he comentado en algunos momentos, que yo aprendí de un hermano. Un hermano no es pastor, no es ministro de algún, simplemente es un hermano. Pero me dijo algo que quedó marcado ahí en mi corazón, porque es una realidad. Él me dijo, el cristiano, ¿cuántos aquí son cristianos? A ver, levanten bien su mano, quiero que se convenzan a sí mismos. ¿Sí? Bueno, el cristiano, me dijo, no se justifica, se arrepiente. Y eso es algo que tenemos que aprender. Si tú eres cristiano, no te justifiques, arrepiéntete. Es más valioso delante del Señor que querer justificarte por la ignorancia. Es que yo no sabía. Es que a mí nunca nadie me dijo. Es que, Señor, perdóname, yo debía haber sabido esto, pero no lo sabía. Yo debía haber sido sensible a esta situación, pero no lo fui y lastimé a alguien. Perdóname, Señor, yo debía haberme mantenido ante la tentación, pero cedí. Pero muchos, es que tú me provocaste, me estuviste hablando tanto y tanto, que hasta me sacaste el tapón. Y por eso te hablé así porque tú me hablaste así. O como por ahí, algunos incluso se justifican en sus adulterios. Ay, es que me insistió tanto que me convenció. Y se justifican. No, mi hermano, mi hermana, arrepiéntete mejor, no te justifiques. Vuélvele a decir que tienes a un lado, arrepiéntete. Al del tu otro lado también, porque se va a poner celoso. Ay, a mí no me toman en cuenta. La ignorancia no justifica jamás al hombre, ni lo va a hacer. Ahora, hay dos tipos de ignorancia. Una es la que existe de manera natural, aquella que se produce simplemente porque realmente no conozco. No sabía. Y era ignorante de eso, no me justifica, pero al final era algo que realmente no conocía. Y la otra es una ignorancia cruel y necia. Es una ignorancia tortuosa para el alma de aquel que la tiene. Aquella no que se produce por no conocer, sino es aquella ignorancia que se produce por no querer conocer, que son dos cosas diferentes. Por un lado, está bien, si no conoces algo,
Investígalo. Como yo cuando andaba en moto y no sabía que me multaban incluso por no tener abrochado el casco. Yo tengo que tener abrochado el casco. Si los hilos andan sueltos, yo me hago acreedor de una multa. No lo sabía hasta que un tránsito me lo dijo. Pero otra cosa es no querer yo saber absolutamente nada, aun cuando me lo digan. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? El mundo no solamente no conoce a Dios porque no haya escuchado de la palabra o no haya recibido la invitación a conocer de Dios, sino que la ignorancia del mundo es cruel porque no quiere conocer a Dios. Hay una frase que Iván comentó en la predicación del miércoles que a mí me gustó mucho, porque él decía que el mayor bien que un hombre puede recibir en esta tierra es el amor de Dios, es el poder adorar a Dios, es el poder amar a Dios. Ese es el mayor bien que alguien puede recibir en esta tierra. Ahora, la contraparte, ¿cuál es? El mayor mal que un hombre puede recibir es vivir en la ignorancia del conocimiento de Dios. Porque no puedes amar a Dios si ni siquiera te molestas en conocerlo. Si ni siquiera una persona considera la obra que Él hizo por Él en esa cruz. No hay mayor crueldad que el rehusarte a ti mismo o rehusarle a otros el conocer a Dios. Ninguna de los dos tipos de ignorancia pueden justificar a los hombres, pero sin duda alguna el segundo tipo, aquel que se produce de no querer conocer a Dios, es el tipo de ignorancia que más responsable nos hace de darle una respuesta a Dios. Y es el tipo de ignorancia que más nos va a condenar el día del juicio. El no querer conocer a Dios, el no querer conocer su palabra, el no querer conocer su voluntad. Por eso les insistimos mucho, escudriñen la palabra de Dios. No, que yo necesito que me estén arreando. Ahí está un plan de lectura para que te estemos arreando. No, que yo necesito, ahí está el instituto bíblico para que conozcas más. Ahí están toda la multitud de reuniones que tenemos para que sigas conociendo de la palabra de Dios. Pero si tú no quieres, eres cruel y necio contigo mismo. Aunque eso no te justifica de que no le estés dando una respuesta a Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó un principio en Lucas capítulo 12, versículo 47. Abre tu Biblia. Y fíjense, hermanos, no hay mayor engaño de Satanás. Escúchame bien. No hay mayor engaño de Satanás que el hacerte pensar que tú puedes estar bien sin conocer cada vez más a Dios. Eso es algo que te va a mantener completo y totalmente apartado de la voluntad de Dios. Y si no has recibido verdad del Evangelio, te va a mantener en una condenación eterna. Si tú no te estás esforzando por conocer a Dios, pero piensas que tienes una buena vida, cuidado, estás siendo totalmente engañado. Totalmente. Y el tiempo te va a hacer ver ese gran error. Cuando lleguen las circunstancias, te golpeen en la vida y sepas que no estabas conociendo a Dios como debías conocerlo. Es un engaño, hermano. Son como, yo me he encontrado en muchos matrimonios en el mundo que profesan ser felices. Y yo digo, si eso es posible, Dios es un mentiroso. ¿Cuántos creen que Dios es mentiroso? Sin Dios no es posible, hermanos. Sin conocer a Dios no es posible.
La verdadera vida, la vida eterna, la vida plena está en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Eso dice la palabra. De manera que podemos tomarlo como una forma de examinar qué tanta comunión tengo yo con Dios o qué tan real es mi felicidad y mi gozo. Dice Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso el Señor le decía a los escribas y fariseos que los publicanos y las rameras iban adelante de ellos hacia el reino de Dios. Porque ellos tenían la palabra, mas sin en cambio no la vivían. Pero los publicanos y las rameras que no tenían acceso a la palabra de Dios estaban recibiendo el mensaje del Evangelio. Aunque ellos creían que tenían una buena vida. El Señor nos enseña un principio: la ignorancia no justifica a nadie. Al final, cada uno de nosotros somos responsables, es lo que esto significa. Que cualquier persona que haya escuchado claramente el mensaje del Evangelio, cualquier persona que haya escuchado con claridad la palabra de verdad, pero viva sin darle una respuesta a Dios, será fuertemente castigado por ello. ¿A cuántos les gusta el castigo? ¿No, verdad? Bueno, tenemos que atender al consejo. La verdad, mis hermanos, nos hace totalmente responsables de andar conforme a esa verdad. Y por lo menos en esta congregación, yo doy testimonio, y mis hermanos que predican dan testimonio de que se les enseña la verdad, lo cual los hace a todos ustedes y a mí principalmente, y a cada uno de los que predican, responsables de andar conforme a esa verdad. De otra manera seremos castigados fuertemente por el Señor. ¿No le da así como de ñáñaras? Bueno, no ñáñaras, terror. Terror, hermano, nos debería dar en el corazón el decir, ¿qué he estado haciendo con la verdad de Dios? Porque nos hace totalmente responsables. El que yo no quiera ver la verdad o que rehúse aceptar una verdad, no me justifica para vivir como yo quiera. Sí sabíamos, ¿no? Ay, es un exagerado, eso no te justifica. Ay, es que aquellos son bien religiosos, no te justifica. El que tú quieras creer que alguien que se apega a la palabra de Dios y que todo el día trae la palabra en su boca es un religioso, no te hace a ti inocente delante del Señor de no entregarte por completo a Él. Cada uno de nosotros somos responsables. Ahora, hermanos, esta quizá es una de las razones más comunes por qué las iglesias donde se habla la verdad, donde se habla la palabra de Dios, no están tan llenas como aquellas que solamente rascan el oído. Porque si se ha fijado, ¿no? En las que rascan el oído están así, mire. Y en las que se predica la verdad, poco a poco se van yendo cada vez más a donde les rasquen el oído. ¿Por qué? Porque piensan que en algún momento la ignorancia los va a justificar. Piensan que pueden estar mejor en un lugar donde no sean tan confrontados y llevar su vida pensando que tienen una buena relación con Dios, a estar en un lugar donde los confronten y ellos tengan que tomar la determinación de hacer cambios fuertes en su vida. Muchos por eso se inclinan a iglesias donde no les hablen todo el consejo de Dios, el cual es necesario para la vida del cristiano. Piensan que en algún momento se podrán justificar diciendo, a mí nadie me enseñó o a mí no me enseñaron así. Imagínate
que toda tu vida o una persona pase toda su vida lejos del mensaje fiel de la palabra de Dios y ande en esos rollos de que tú puedes decretar y que tú puedes pisarle la cola al diablo, y ande en esos rollos de que todo lo que tú has perdido Dios te lo va a regresar multiplicado, y que Dios te hizo un campeón, y que los cristianos no sufren, y que si sufres andas en pecado, y él reciba esa palabra, pero el día que muere está delante del Señor y le diga: Señor, es que a mí me enseñaron otro evangelio. Es que a mí no me hablaron acerca de todas esas cosas por las cuales tú me estás juzgando. ¿Tú crees que el Señor le va a decir: ay, perdóname, no sabía? No, discúlpame, entonces no ibas a la iglesia de allá, ibas a la otra, a la falsa. Sí, pues sí. Ay, no, eres una víctima. Eres una víctima. No, eres una víctima de tu propia ignorancia, de tu propio deseo, de tu propia comodidad. Porque nunca quisiste escudriñar por ti mismo la verdad para que pudieras darle una respuesta a Dios. Fíjense, es como aquel hombre se para ahí en Periférico. Todos conocen aquí Periférico Sur, ¿verdad? Plaza Centro Sur y todo eso. Se para en Periférico y ve el puente peatonal. Y dice: mira, un puente para que crucen las personas sin peligro y puedan llegar a su destino con bien y con su casa, su familia. Órale. Voy a cruzar por la calle. Y lo atropellan. ¿Ustedes creen que se va a justificar esa persona? O que pueda decir: es que nunca vi el puente peatonal. Y porque nunca vio un puente peatonal, prefirió arriesgarse y fue atropellado y nunca más volvió con sus familiares. ¿Verdad que la ignorancia no justifica a nadie? Ni modo que el Señor diga: ay, pobrecito, no vio el puente peatonal, lo voy a resucitar, vámonos. No. Hasta los perros, mis hermanos, cruzan por los puentes peatonales. Hay videos en donde los perros van cruzando por el puente para no arriesgar su vida. Pero hay personas que no, tan necias son. Llevan al chiquillo corriendo por la avenida o por Periférico. Imagínense, bueno, es lo mismo aquella persona que cree que se podrá justificar diciendo: a mí nunca me enseñaron, yo nunca supe en cuanto a las cosas de Dios. El Señor nos hace un llamado al arrepentimiento y nosotros tenemos que darle esa respuesta en toda nuestra manera de vivir. El hombre que vive en ignorancia jamás se va a poder justificar delante del Señor, porque no vive en ignorancia, no porque no le haya llegado el mensaje del Evangelio, sino porque simplemente no quieren escucharlo. Es como cuando el esposo está conversando con la esposa y le quiere hacer ver un error y dice: no, ya no te quiero escuchar, ya no. ¿Cuántos son así? No le saques. Yo no mentí, dice, yo en mi corazón le respondí a Dios: sí, Señor, yo soy. O viceversa, ¿no? La esposa al esposo, la esposa a la esposa, o a los hijos. Ya no me digas nada, ¿y tú qué? Bueno, es que piensas que por no escuchar te haces inocente de dar una respuesta. Pero cada uno, dice la Escritura, que seremos juzgados por la respuesta que demos a Dios de manera individual, por cada palabra que salga de nuestra boca. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que necesitan un consejo o están deseosos de un cambio en su vida? Les dices la verdad y no les gusta. ¿Sí se han encontrado con personas así? A ver, voltea a ver los que tienes a los lados. Dile: tú no, ¿verdad? Yo quiero un cambio en mi vida, estoy deseoso porque el Señor haga cosas grandes. Y les dices lo que tienes que hacer, lo que tienen que hacer, y no les gusta. Miren, para empezar, lleguen temprano. Ahí va a empezar el cambio. ¿Ven? ¿No les gustó? Ay, qué religioso eres. Así pasa, mis hermanos. El Señor manda su palabra
y quiere transformar la vida de los hombres. Realmente Dios está interesado en salvar las almas, a tal grado que no se rehusó lo que Él más amaba, a su propio Hijo. Lo entregó por todos nosotros. Ahí demostró su genuino interés por la humanidad, para sacarla de esa condenación y para llevarla por un camino recto. Pero vas y predicas el Evangelio y la gente no quiere escuchar ese mensaje de Dios. Quiere escuchar un mensaje que haya salvación, pero con pecado. Salvación sin arrepentimiento. Eso no es posible, hermanos. Tendría que Dios cambiar su propia naturaleza. Y eso es totalmente imposible. Dios no puede cambiar su naturaleza. Quizá los ángeles como Satanás pudieron llenarse de pecado, de maldad, y cambiaron aquella naturaleza con la cual Dios los había creado. Pero Él no. Él es santo por completo y lo va a hacer por toda la eternidad. Y eso no lo va a poder cambiar nadie. Pero el mundo quiere un Dios que los acepte con pecado en sus vidas y todavía con un menosprecio hacia el sacrificio de su Hijo. Cuando Él mismo dijo, qué cosa tan horrorosa le espera a aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Espera algo horrible, dice, el ardor de su ira a aquellos que menosprecian a Cristo Jesús. Desgraciadamente hay muchas personas que actúan así, que ante el mensaje de la verdad, ante la palabra de Dios, se tapan los oídos y prefieren escuchar otra cosa mucho más agradable a la carne, pero que los aparta de la voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo en Juan capítulo 10, versículo 24. Los judíos querían matar a Jesús, pero al mismo tiempo decían amar a Dios y esperar al Mesías. De manera que cuando Jesús se les presentó en una fiesta, dice que le rodearon los judíos, ahí en el capítulo 10, versículo 24 del Evangelio de Juan, le rodearon los judíos y le dijeron, fíjense lo que le dijeron, escuchen bien, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué les contestó Jesús, hermanos? A ver, léalo ahí. ¿Y qué? No creen. Se los he dicho y no creen. Así está el mundo, ¿verdad? Y así estamos muchos cristianos también. Ya, ¿qué necesito? Haz esto. La palabra de Dios dice que hagas esto. Pero no lo creen. Quédate callada con tu marido, pero no lo crees. Ama a tu esposa, cuídala, respétala, pero no lo crees. Sé recto en tu trabajo, pero no es suficiente. Ora al Señor, descansa en Él. Quieren una receta de 10 pasos, como si fueran cachitos de lotería. Compras la serie y si te ganas todo, ya eres afortunado. Así no funciona la vida cristiana. El Señor nos ha provisto todo y Él demanda una respuesta. Y ya nos ha dicho qué. Pero depende de cada uno darle esa respuesta que Él quiere o darle a la respuesta que nosotros queremos. Se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, le está diciendo, es que hay pruebas de lo que les estoy hablando. Y a veces les dices a las personas, mira, tan solo esto, si dejas de asistir a la iglesia, te vas a enfriar y te va a ir mal. Y ahí está la persona, qué exagerado. Hay pruebas de lo que te estoy diciendo. Casi 2000 años de iglesia.
Casi 2000 años de que la iglesia de Cristo se está reuniendo en las casas, en las congregaciones, y ni uno solo que no haya pasado así. Hay pruebas, hermanos, pero algunos, ay, qué exagerado. Y ahí comienza la decadencia espiritual. Hermano, no dejes de orar, no dejes de leer tu Biblia. Si lo dejas hacer, te va a comenzar a ganar la carne y vas a comenzar a tener problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que les dices, oye, agarra la Biblia y guárdala en el último rincón de tu cuarto. ¿Y al rato qué pasa? Dice el Chavo del 8, viene arrepentido con el rabo entre las patas. Porque hay pruebas, hermanos. Hay pruebas de lo que el Señor nos advierte en la palabra. No somos los primeros ni vamos a ser los últimos. Como aquel que le dice, no manejes a 180 por periférico, te vas a estrellar. Tengo un año manejando así. Y pasa que al siguiente día se estrella y se mata. Y aparte mata a otros. Porque creía que no era para él la advertencia. No, mis hermanos. Ahí está. Solamente que a veces nos dicen lo que no queremos escuchar. Y eso nos impide dar respuestas al Señor como Él es digno de que le respondamos. Estos hombres judíos eran ignorantes de Dios, pero escuche bien, no porque no conocieran la palabra, sino simplemente porque no querían recibir las palabras del Señor. El Señor les hablaba claramente, pero solamente aquellos que querían hacer la voluntad de Dios, en verdad, eran los que podían entender el mensaje y conocer que el mensaje venía de Dios. Solo aquellos que en su corazón tenían en realidad una sinceridad por hacer la voluntad de Dios, por cambiar lo que fuera necesario. Ahí está el chaparrito de Zaqueo. Él era líder de los publicanos. Se generó un deseo genuino por hacer la voluntad de Dios e inmediatamente dijo, dejo todas las tranzas que estoy haciendo y a todos los que les he robado se los voy a multiplicar, porque lo que me interesa es la salvación de Dios. Y yo creo lo que Jesús está diciendo, porque le dijo, ya ha venido la salvación a su casa. Y así cualquier hombre que quiere realmente conocer la voluntad de Dios para ponerla por obra, va a procurar darle a Dios esas respuestas. Va a actuar en arrepentimiento, es decir, va a cambiar su mente, su corazón, sus actitudes, su manera de vivir. Y se va a esforzar para que eso sea posible. Estos hombres no querían recibir las palabras del Señor. Estos judíos preferían seguir creyendo aquello que los hacía sentir cómodos, aquello que les traía mayores placeres, aunque aquellos placeres y aquella comodidad los mantuviera en la condenación eterna, pero preferían los placeres. Un pequeño placer momentáneo que los condenaba eternamente. Así está el mundo el día de hoy, hermanos. Y así están también hoy muchos cristianos, desgraciadamente. Tienen la palabra, pero no la escudriñan. Yo les invito, hermanos, escudriñen la palabra y una vez escudriñada, denle respuestas a Dios. Dejen lo que tengan que dejar, cambien de dirección, esfuércense, porque muchos tienen la palabra pero no la escudriñan, o simplemente no reciben las palabras de Dios que se anuncian desde un púlpito y cierran su corazón, endurecen su corazón a la voz del Espíritu Santo. Había un tipo, porque no puedo decir que es brother, que es hermano, que él decía, a él le decían que, pues que se metiera más a la palabra, que asistiera a la iglesia. Y él decía, no, es que yo no puedo, ustedes son bien religiosos, nos decía a nosotros. Es que ustedes quieren que yo sea pastor, como si el pastor fuera el único que viene a la iglesia.
Es que ustedes quieren que yo viva ahí, que sea como ustedes, y yo no puedo ser como ustedes. No, es que nosotros no queremos que seas como nosotros, queremos que seas como Cristo. Y nos quedamos muy cortos en relación a lo que Cristo hacía. Cristo se levantaba de madrugada a orar, recorría caminos inmensos por un alma, se entregaba por entero. Y nosotros nos quedamos muy cortos en eso. Pero muchos, desgraciadamente, prefieren la comodidad a la verdad. Y se mantienen en la misma condición por muchos años y con el peligro de no ser salvos. Yo te digo, mi hermano, mi hermana, si tú tienes años en el cristianismo, 10, 15, 20, 30 años, porque algunos afirman que nacieron en cuna cristiana, como si el cristianismo se heredara, ¿verdad? Pero si tienes 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, conociendo la palabra, y no le estás dando las respuestas a Dios que Él merece o que Él demanda en su palabra, cuidado, este es el momento. Es un llamado al arrepentimiento. Porque no sea que el día de mañana mueras y te encuentres delante del Señor queriéndote justificar por tu ignorancia, pero aquella que te produjo por nunca querer escuchar lo que otros te estaban hablando acerca de Dios. Y lo mismo si tienes poco, procura llenarte más de Dios, procura andar en los caminos del Señor. Un poco antes, ahí en Juan capítulo 5, versículo 24, después de la sanidad de aquel paralítico en el estanque de Betesda, le cuestionaban al Señor porque sanaba en día de reposo. Y Jesús les dice algo en el capítulo 5, versículo 24-25. Le dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes? Los que la oyeren. Por eso no te rehúses a oír la verdad de la palabra. Esa verdad que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a cambiar tu forma de vida, a pegarte más o alinearte a los mandatos de Dios. No te rehúses, porque el oír las palabras del Señor son vida para los hombres. Son vida para nosotros. El Señor les dio a conocer su verdad, pero ellos tenían la responsabilidad de escucharla, creerla y acudir en arrepentimiento a Dios, mas sin en cambio no lo hicieron. Porque esa verdad que Dios les hablaba, que el Señor Jesucristo les hablaba, chocaba con la tradición de sus antepasados, chocaba con su soberbia, con la soberbia de ser salvos por sus propias acciones, con la soberbia de ser salvos por su linaje y no por la gracia de Dios. Chocaba con ellos y entonces endurecían su corazón al punto que terminaron matando al Señor Jesucristo y fueron responsables de esa muerte también. Porque desde aquel tiempo donde dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros propios hijos, jamás ha parado la persecución para con ese pueblo. Jamás. Porque llevan de generación en generación la sangre del Señor Jesucristo, a quien ellos mismos condenaron por su incredulidad, por su ignorancia. Aún falta un trato de parte de Dios para con su pueblo, en el cual les va a dar también la oportunidad de ser salvos. Ahí lo tenemos escrito en el Apocalipsis. Pero estos hombres rechazaron eso porque chocaba con su corazón de soberbia, lleno de orgullo.
El Señor los lleva a buscar las Escrituras, aquellas Escrituras que ellos mismos supuestamente aprobaban. Y más adelante en el versículo 39 y versículo 40 les dice, bueno, si no me creen a mí, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Y eso es lo que ha pasado de generación en generación, hermanos. Bueno, si no me creen a mí, yo les digo, escudriñen las Escrituras, porque ustedes creen que es la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, escudriñala. Escudriñala para que sea la misma palabra la que te redarguya o la que te lleve a andar en los caminos de Dios. A que te despojes de todo eso que no le agrada y le des una respuesta a Dios en arrepentimiento. Ahora, esto no solamente es para nosotros, esto es para que tú puedas transmitirlo adecuadamente al mundo. Y dejemos de predicar un evangelio de hombres y por hombres. Un evangelio en el cual nosotros decimos que si te conviertes a Cristo, tus hijos van a tener un mejor ambiente. Porque eso es lo que más, como al hombre le pegan sus hijos, ¿sí o no? Le preguntas a una mamá, ¿qué es lo que más te duele mis hijos? Y el esposo, dice, tú también, pero en otra forma. Y a los papás, oye, ¿qué? No, yo por mis hijos doy todo. Entonces, utilizas esa emoción, ese sentimiento, inconscientemente vas y predicas un evangelio que si se aceptan a Cristo, entonces todos sus hijos van a ser los mejores hijos del mundo y nunca les va a pasar nada. Ya no van a estar en los antros, ya no van a andar en drogas. Pero ese es un evangelio de hombres. El evangelio de Jesucristo demanda esto, arrepentimiento. Escudriñen las Escrituras, pero no quieren venir a mí, dice, para que tengan vida. Es decir, que tampoco quisieron darse cuenta por ellos mismos la verdad del mensaje que el Señor les hablaba. Prefirieron mantenerse en su ignorancia y rechazaron la vida eterna. Imagínate, mi hermano, cuántos de estos hombres ahorita están como aquel rico de la historia que contó Jesús con Lázaro, rogando para que sus familiares no vayan allá. Imagínate cuántas personas a través de todos los siglos que han rechazado la verdad de la palabra y no le han dado una respuesta al Señor en arrepentimiento, están actualmente en el infierno. Están siendo atormentados y lo van a estar por toda la eternidad. Porque simplemente creyeron más en lo que ellos sentían, pensaban, o lo que su corazón y su razonamiento les dictaba, que en la palabra de Dios. Ahora fíjense, la razón de que no acudieran al Señor para tener vida eterna, la razón por la cual no creían que Él era el Mesías, no era otra, sino porque buscaban sus propios beneficios, sino porque su corazón estaba puesto en sus propios deleites. En el versículo 43 de ese mismo capítulo les dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirían. ¿Por qué? Porque alguien que viene en el propio nombre no habla otra cosa sino humanidades. Por eso les encanta ir tanto a los psicólogos. Porque los psicólogos no pueden hablar sino humanidades. Y cualquier hombre que hable por su propia boca va a hablar cosas agradables al oído de otro hombre. Porque hablan de su propio corazón, un corazón que es engañoso y perverso, al igual que el de todos los hombres. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibirían, porque seguramente él les hablaría palabras agradables al oído. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Nadie que busque su propia gloria puede creer. Pero aquel que está dispuesto a reconocer la gloria de Dios en Cristo Jesús, la gloria de Dios en su actuar para con nosotros,
Mis hermanos, no está lejos del reino de Dios. Cuando una persona no quiere buscar y no quiere conocer a Dios, simplemente está buscando lo suyo propio y por ello será condenado, por buscar lo suyo y no lo de Dios. Ojo, mis hermanos, mucho ojo. No podemos vivir buscando lo nuestro y pensar que recibiremos al final la vida eterna. Eso es una completa locura y es un engaño del diablo. Es un engaño de Satanás creer que si yo paso mi vida buscando lo mío, al final Dios me estará esperando en las puertas eternas. Es una locura total. Tú y yo estamos puestos para buscar lo de Dios. El hombre fue creado para Dios. Ahora, dentro de esa búsqueda, Dios nos da infinidad de bendiciones, infinidad de beneficios que no se comparan en nada a lo que el mundo pueda ofrecernos. A ninguna vanidad, a ningún tipo de deleite. No se compara. Pero no podemos pensar que si le entregamos a Dios un poco de lo nuestro, al final recibiremos la vida eterna cuando Él nos entregó todo lo de Él. ¿Cuánto te entregó Dios a ti? Dilo, todo, te entregó todo, mi hermano, te entregó a su hijo. A ti no te está pidiendo tus hijos, a ti no te está pidiendo nada sino obediencia. El Señor nos pide obediencia, no nos pide nada más, mas sin en cambio le entregó a su hijo. Y no simplemente para venir y enseñarnos, lo entregó para morir por ti y por mí. Eso nos hace responsables de darle una respuesta a Dios en arrepentimiento. Es una mentira creer que no vivo para Dios, entonces al final voy a tener la vida eterna. La Escritura dice, si vivimos por Él, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos va a negar. Si sufrimos, entonces tendremos vida juntamente con Él. Es una mentira pensar que si yo no le entrego todo al Señor, al final pueda tener la vida eterna. Es vivir en una ignorancia voluntaria, porque la palabra de Dios es muy clara. Y si yo no la creo, entonces me hago un ignorante, pero voluntario, de la salvación de Dios. Y no estamos, mis hermanos, para andar en la ignorancia de nuestro corazón. No estamos para vivir en ignorancia, estamos para vivir la vida que Dios preparó para todos nosotros. Pero solamente la podemos tener cuando estamos dispuestos a creer en Él y a darle las respuestas que Él siempre espera y de las cuales es digno. No podemos vivir en ignorancia de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, mis hermanos, en muchas ocasiones le hizo un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel, mas simplemente ellos nunca quisieron escuchar. En Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24 dice así: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Mateo 11, 20 al 24. Porque no se habían, ¿qué? Arrepentido. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro, para Tiro y para Sidón que para ustedes. Ahora, Tiro y Sidón fueron condenadas, No está hablando de un castigo en la
gloria eterna. No, fueron condenadas. Y también estaba condenando a Corazín y a Betsaida por rechazar la verdad de Dios y las pruebas que él mismo había presentado de su salvación o del poder de su salvación. Y tú, dice versículo 23, Capernaum, quedes levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. A ver, pregunta, ¿por qué mataban a los profetas que les eran enviados? Porque les predicaban el arrepentimiento. Ahora, paréntesis, esos son los profetas, no los de hoy, ¿sale? Porque muchos, hay un profeta, ay, dime lo que va a pasar conmigo en el futuro. Pues te vas al infierno si no te arrepientes. O Dios te va a disciplinar si sigues en pecado. Ahí está tu profecía. Porque muchos quieren que les digan, ay, lo que va. No, los profetas eran lo que hacían. Y por lo que hacían eran apedreados, eran asesinados. Porque iban y les predicaban el arrepentimiento para restauración. Y todos ellos fueron asesinados. Jeremías, Oseas, Isaías, Ezequiel. Todos ellos fueron asesinados por llevar el mensaje de la verdad al pueblo de Israel. Arrepiéntanse, el Señor va a ser amplio en perdonar, el Señor los va a restaurar, el Señor quiere hacer, mas sin en cambio ellos nunca quisieron escuchar y los mataron. A todos. ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces te hablé? ¿A cuántos hombres en la historia de la humanidad el Señor les va a decir cuántas veces envié personas a hablarte la verdad y no quisiste? ¿Cuántas veces a través del púlpito te estuvimos hablando? Examina tu corazón, examina tu vida y no quisiste. Quisiste tus bienes en vida, mas ahora estás siendo atormentado, como lo dijo con el rico. Mis hermanos, Dios está dispuesto a pasar la ignorancia de los hombres. El día de hoy y en cada generación Dios pasa por alto la ignorancia del hombre y le muestra su misericordia a través del mensaje del Evangelio, a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero el hombre tiene que darle una respuesta a Dios. Pablo les dijo a aquellos hombres, ustedes han sido demasiado idólatras, han ignorado y no han conocido a Dios, pero Dios ha pasado por alto la ignorancia de ustedes. Y ahora les manda que se arrepientan. Ahora, ¿qué significa esto, mis hermanos? Muchos ven la paciencia de Dios, la bondad de Dios, la benignidad de Dios como una herramienta para abusar de esa misericordia. Porque Pablo les dijo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta palabra, habiendo pasado, nos habla de Dios disimulando, pero no como haciéndose de la vista gorda, que es lo que muchos creen que Dios hace. No significa que Dios se haga de la vista gorda, como muchos piensan, y que hay algo en su corazón y Dios dice, pues es un detallito, y se pasa. No, mi hermano,
Si no está la sangre del Cordero en los dinteles de tu puerta, va a haber muerte. Va a haber muerte. El Señor no se hace de la vista gorda. La sangre del Cordero tiene que estar en tu vida. La sangre del Cordero tiene que limpiarte de toda maldad y de todo pecado. Porque Dios no se hace de la vista gorda. Lo que Él hace es que extiende su misericordia y su paciencia. De ninguna manera Dios jamás va a pasar por alto el pecado, ni va a considerar al culpable como inocente, ni al inocente como culpable. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Pablo les explicó a los romanos que el motivo por el cual Dios pasaba por alto los pecados de todos los hombres era porque tenía su mirada puesta en Cristo Jesús. Porque tenía preparado algo muchísimo mejor a través de Él. Dice en Romanos 3, 23 al 26, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque Dios lo puso como propiciación, es decir, como un cordero sustituto, para cargar nuestros propios pecados, para que por medio de la fe en su sangre pudiera manifestar su justicia y hacernos justos delante de Él. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De manera, mis hermanos, que no se hace de la vista gorda, sino que en su paciencia continúa llamando al hombre al arrepentimiento. Como también enseñó Pedro, que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, e incluso pretenden abusar de su misericordia, sino que es paciente porque no quiere que ninguna persona sea destruida en el infierno. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Desgraciadamente el mundo vive ignorando voluntariamente este llamado que Dios les está haciendo y menosprecia las riquezas de su paciencia, de su benignidad, de su longanimidad, ignorando que su benignidad los guía al arrepentimiento. Y atesoran para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque Dios demanda, mis hermanos, un arrepentimiento a los hombres. Él ordena con la autoridad que tiene de ser el Dios creador, soberano, supremo de toda la creación. Con esa autoridad ordena que los hombres se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Él de todo su corazón, de toda su alma, de toda su mente y de todas sus fuerzas. Dios está dispuesto a pasar por alto las ofensas y les da a todos los hombres la oportunidad de arrepentirse, de que den la media vuelta y caminen en un sentido contrario al cual caminaban en pos del pecado. Pero muchos no quieren hacerlo. ¿Cuántos han visto la imagen en donde está un hombre parado y hay dos caminos, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, y uno dice, en uno está lleno de personas y el otro va uno solo caminando, y ese camino dice, ambas tienen una bandera que dice yo creo en Dios, pero en uno dice santidad y en esa muy pocos van caminando, muy pocos transitan por el camino angosto. Juan les predicaba al pueblo de Israel este arrepentimiento, de manera que los que creían en el mensaje
Llegaron a él y le decían, ¿qué haremos? Juan les decía, cambien su manera de vivir. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene. Los publicanos llegaban y le decían, ¿qué podemos hacer? Él les dijo, no exijan más de lo que les ha sido ordenado. Y los soldados incluso que creían al mensaje del evangelio o al mensaje del arrepentimiento, decían, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, no hagan extorsión de nadie, no calumnien y conténtense con su salario. Pedro también en su primer discurso, cuando aquellos hombres se compungieron de corazón ante su mensaje que les decía que ellos mismos habían crucificado al Señor de la gloria, les dijo, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pablo le dijo también a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la respuesta que Dios quiere, hermanos, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir una vida sobria, justa y piadosa, la cual es agradable delante de Dios. Porque un día Dios juzgará al mundo con justicia. Un día Dios nos juzgará, hermanos. Y de ese juicio nadie va a poder huir. Dice la Escritura que ya está establecido el día y nadie va a mover ese día. Ya está establecido el día en el cual Dios juzgará al mundo. Un día, mis hermanos, el mundo será juzgado y muchos viven como si esto fuera una fantasía. El juicio de Dios es verdad. Y Él está haciendo un llamado al arrepentimiento. Muchos viven como si el juicio fuera una fantasía, como si Jesucristo nunca hubiese venido y nunca hubiese dado su vida por nosotros. Como si Jesús no hubiera sufrido en la cruz por nuestros pecados. De manera que no consideran ninguna de las advertencias de la palabra de Dios en su vida. Ninguna. Antes viven rechazando constantemente el llamado de Dios a cambiar su vida por medio del Evangelio. Lo siguen rechazando día con día. El día ya está determinado por Dios y es inevitable, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar preparados para ese día. Amén. Pónganse de pie. Dice Mateo 7:21, y tómalo muy bien, hermano, lo hemos hablado muchas veces, de muchas maneras. Estos pasajes, repito, Mateo 7:21 al 23, no están dados para los incrédulos, no están dados para los ateos o para los del mundo. Estos pasajes están dados para los que se congregan en las iglesias cristianas, para los que se dicen creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y este día es el día determinado por Dios para juzgar a todas las naciones. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque vivimos en ignorancia, hermanos. Y nos conformamos a lo que nuestros deseos, a lo que nuestros anhelos, a lo que nuestros sentimientos nos dictan. Y decidimos rechazar al Dios vivo que se ha revelado a través de su palabra.
Pablo les dio un mensaje tremendo a aquellos griegos atenienses acerca de quién es Dios y la respuesta que ellos tenían que darle a Dios a causa del juicio que vendría por causa de Jesucristo. Pero estos hombres, o la mayoría de ellos, se reían de Pablo, mis hermanos. Se burlaban de él. No creyeron el mensaje de verdad. Algunos creyeron y pudieron palpar la vida eterna. Pero nosotros, el día de hoy, el Señor nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Examina tu vida, examina tu corazón, las respuestas que tú le estás dando a Dios, porque nada nos va a poder justificar en aquel día. Solamente la sangre del Cordero sobre nosotros es la que nos va a permitir el acceso al reino. Y todo aquel que no esté cubierto por esa sangre va a ser condenado. Porque decidimos justificarnos en lugar de arrepentirnos. Porque decidimos acobijarnos o refugiarnos en nuestras propias emociones y sentimientos que en lo que dice la palabra de Dios. No menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia, de su longanimidad, porque eso es lo que nos guía al arrepentimiento. Cierra tus ojos. Parecería un poco descabellado el hablar del arrepentimiento en una congregación cristiana donde todos son salvos, pero la realidad es que una minoría realmente ha afianzado y afirmado su corazón en Dios. Muchos siguen confiando en sus propias fortalezas y justificándose en sus propias debilidades. Y ese no es el mensaje del Evangelio. Quizá en muchas iglesias se sigue adorando al Dios no conocido, a ese Dios que es hecho a semejanza de hombres. Pero nosotros, hermanos, tenemos que adorar al Dios de las Escrituras, el Dios que hizo el mar, la tierra, todo lo que en ello hay. El Dios que no es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, porque Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. El Dios que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre, porque es soberano. El Dios que está cercano para que de alguna manera nosotros podamos hallarle. Pero el mismo Dios que nos dice y nos llama al arrepentimiento, porque un día juzgará al mundo y nadie podrá escapar del justo juicio de Dios. Considera las palabras que el Señor te ha hablado en esta tarde. No deseches el mensaje. No deseches, porque cuánto mayor castigo piensas que tendrá aquel que rechace la sangre del pacto. Una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de consumir a sus adversarios. Es tiempo de afirmar nuestro corazón en Dios. Si tú ya eres salvo y le has dado una respuesta a Dios en arrepentimiento, bueno, continúa constantemente manteniendo el mismo espíritu de humillación. De otra manera, el que Dios ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Quizás tengas que ser quebrantado
para que te vuelvas a Él. Porque ¿quién es aquel padre que no disciplina a sus propios hijos? Porque si se nos deja sin disciplina no somos hijos, sino bastardos. Considera tu forma de vida y deja que el Señor hable a través de su palabra, penetre tu corazón. Porque el llamado al arrepentimiento no es sino un acto de bondad y de amor de parte de Dios, el cual no quiere que partamos de este mundo en una condición en la cual quizá seremos desechados por Él. Apártate de mí, no te conozco. Gracias, Padre mío, por tu palabra, tu presencia y tu mensaje. No es poca cosa lo que tú hiciste en esa cruz. Ganaste la vida eterna para nosotros, de manera que ahora también nosotros queremos honrarte a ti, dándote una respuesta, Señor, cambiando nuestra forma de vivir, cambiar nuestra actitud, nuestro pensamiento en cuanto al pecado, en cuanto a la rectitud, para buscar cada día más tus caminos y menos los deseos de este mundo o la vanagloria de la vida. Señor, danos de tu gracia y penetra nuestro corazón. Llénanos, Señor, no queremos menospreciar un día más. Y no queremos tampoco dejar de anunciar este llamado. No queremos que nos dejes de usar en el arrepentimiento, en la salvación de otras personas que no te conocen. Ven y llena este lugar con tu presencia, nuestra vida, y glorifica tu nombre, Padre. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, Señor, y afirma tu palabra en nuestro corazón. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos. Créame que es la palabra de Dios. Amén. De repente puede ser dura, pero es la verdad. Y es preferible a que nos rasquen el oído. Y ya el próximo domingo hablaremos de otra cosa, ¿verdad? Cerramos con el sermón de Pablo a los griegos y vamos a avanzar hacia otra cosa en el mismo libro de los Hechos. ¿Amén? Pues que Dios les bendiga, estamos despedidos, disfrute la tarde con su familia y nos vemos la próxima reunión. ¿Sale?